temporal nos referimos a la patología que está ubicada ¿dónde? En los lóbulos del cerebro. ¿Cuántos tenemos? ¿Sí? ¿Cuántos lóbulos tenemos? ¿Cuántos son los lóbulos? Tenemos el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de lóbulos, estamos hablando de estos lóbulos que cada uno de estos va a tener una patología correspondiente. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de qué es el síndrome de Down. Es el conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto?, con lesión focal cerebral, con interpretación adecuada permite hacer el diagnóstico topográfico. Topográfico, ¿por qué? Porque la lesión está donde, en un lóbulo, y cada lóbulo tiene una determinada interpretación patológica o de una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, si nosotros hablamos de esto, fíjense, vemos la corteza cerebral y vemos qué cosas: surcos y fisuras. El preparado anatómico, esta es la parte frontal, el globo ocular, pabellón auricular, esta es la parte frontal, el surco central, la fisura de cilio, el temporal, la fisura de Rolando, la parte occipital y la parte parietal. Esto es un preparado anatómico, pero si nosotros vemos un poquito más de superficie, vamos a ver que tenemos arterias y venas en la corteza, pero aparte de eso tenemos las meninges y después tenemos lo que es la calota. Lo que está en zigzag es la sutura frontal, esta es la sutura parietotemporal y esta es la sutura occipital. Esta es la parte de la órbita, la nariz, el pabellón auricular. Pues fíjense ustedes que el cerebro es un conglomerado de estructuras que ayudan a entender, digamos, la patología, pero fíjense, si nosotros vemos la parte inferior, la base del cerebro, ¿qué vamos a ver? Este es el mesencéfalo. El mesencéfalo es el quiasma óptico, este es el nervio óptico cortado, las cintillas olfatorias y la carótida que está cortada. Obviamente, todo esto es el espacio de las estrellas encefálicas, la base del temporal y la base del occipital. La base del occipital. Bien, seguimos. Esta es la parte interna que vamos a ver aquí. Algo que llama la atención, esto es el cuerpo calloso. Y por debajo tenemos aquí a los ventrículos laterales. Y dentro de los ventrículos, ¿qué tenemos? El que vemos acá, los plexos coroideos, ¿no es cierto? Los plexos coroideos. Obviamente la parte del temporal y la parte del occipital, en la parte de la cara interna del cerebro. Y esto es un poquito para ver, digamos, cómo se profundizan los surcos y las fisuras y van a formar lo que se llama la ínsula. La ínsula. Entonces fíjense que el cerebro no es simplemente una estructura lisa, sino tiene los surcos y las fisuras que van a penetrar, van a formar, y por eso es que la corteza cerebral no es lo que vemos en la superficie, sino es mucho más amplio, con diferentes funciones. Bien, hasta ahí nos recuerdo rápido lo que es
la anatomía del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos esto. La sistematización o áreas de Brodmann. ¿Esto para qué nos sirve? Para entender que ciertas áreas tienen una determinada función. Si nosotros agarramos las áreas 1, 2 y 3, y todo esto, vamos a ver que esto corresponde a la corteza somatosensorial primaria, o sea, la sensibilidad que sentimos nosotros. ¿No es cierto? Esta es la corteza motora, que se llama prefrontal, premotora esta, pero para que entiendan, esta es la corteza motora, ¿no es cierto? Y esto que vemos acá, la corteza, corteza premotora y postmotora, ¿no es cierto? Y el área siguiente, el área somatosensorial secundario, el área del lenguaje, el área de la audición, el área de la visión. Pues fíjense ustedes, todo está distribuido de acuerdo a sus funciones. Entonces, es importante saber esto para entender, cuando nosotros vemos alguna patología en una determinada región, sabemos a qué área corresponde y sabemos qué sintomatología o qué enfermedad presenta nuestro paciente. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que entender de esta manera. Bien, seguimos. Las áreas, la gran mayoría, van y corresponden a la cara interna. Pero hay otras que no, que son puramente de la cara interna, pero fíjense ustedes, todo lo que es el área de la visión, tanto la cara externa como interna, el área de la sensibilidad, la motora, la postmotora, la premotora, todo eso, ¿no es cierto?, va desde la parte externa a la cara interna del cerebro. Bien, entonces, cuando nosotros abrimos el cerebro, en general nos encontramos con esto. Y vemos que hay un montón de estructuras vasculares fundamentalmente que van a dar indicación a qué? A las áreas de Brodmann correspondientes. Que si nosotros vemos que hay una pequeña lesión, por ejemplo, ahí se lesiona el área del lenguaje. O si nosotros vemos que se lesiona la parte, las arterias en la parte posterior, lesionará el área de la visión, ¿no es cierto? El área de la visión. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de esto, hablamos de las estructuras, pero esto es lo que a mí me interesa que aprendan también. ¿Por qué? Porque fíjense, este es el mesencéfalo. ¿Qué es lo que corre por la periferia? Es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, ¿no es cierto?, que se va a comunicar con la arteria carótida mediante la arteria comunicante. La arteria carótida se va a dividir en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Y las arterias cerebrales anteriores se unen por la arteria comunicante anterior. Entonces empezamos a formar lo que se llama el polígono de Willis, ¿no es cierto? Todo esto ustedes ya lo saben por anatomía, por neuroanatomía. Simplemente es un pequeño recuerdo para que estén más atentos, digamos, a la patología. Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos el quiasma óptico, los nervios ópticos que están cortados. Nuevamente vemos a las cintillas olfatorias, esta es la parte frontal, la parte temporal y la parte occipital. Entonces, ¿qué es lo que va a dar indicación al mesencéfalo protuberancia bulbo?
la arteria cerebral posterior, ¿no es cierto? La arteria cerebral posterior. Seguimos. Bien, también existe este tipo de vascularización, ¿no es cierto? Y vemos como que se divide en arteria fronto-orbitario, prefrontal, presentral, central, la parietal anterior, parietal posterior, el angular, el temporo-occipital, temporal posterior, temporal medio, temporal anterior y temporopolar. Entonces, cuando ustedes ven que hay una lesión, por ejemplo, en la arteria cerebral posterior, el resto del cerebro sigue funcionando normalmente, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos y vemos la investigación en profundidad, vamos a ver esta distribución. Esto que está en celeste es la investigación de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior. Y lo que está en rojo es la arteria cerebral media, arteria cerebral media y todo lo que es marrón y verde, arteria cerebral posterior. Entonces fíjense ustedes que el gran porcentaje del cerebro está irrigado por qué arteria? Por la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Arteria cerebral media. Y entonces cuando empezamos a hablar de esto lo que estamos hablando, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un infarto isquémico, puede ser por trombo o embolia. Fíjense, se lesionó solamente esta zona, el resto del cerebro sigue funcionando, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos este otro, es un hematoma frontal, se lesionó esto porque seguramente sangró una de las arterias corticales, ¿no es cierto? Pero el resto sigue normal. O vemos esto, es un tumor que está afectando el lóbulo parietal posterior, ¿no es cierto? Y el resto del cerebro sigue siendo normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de los sindromas lobales, va a depender dónde está la lesión para que el paciente tenga una determinada sintomatología. Entonces, uno puede decir, está el lóbulo frontal, el paciente va a tener ciertas características. Está en el lóbulo occipital, el paciente probablemente no pueda ver. El paciente tiene una lesión a nivel parietal, probablemente no tenga sensación, la sensibilidad está afectada. Entonces, ¿no es cierto? Para eso vamos a hablar de los lóbulos y su patología a la vez. Muy bien, jóvenes, quedamos acá. Una parte se lo tienen.